Ahora, Maximiliano, y bueno, indudablemente pudiéramos decir que la Marina puede considerarse como uno de los factores más importantes del poderío militar de cualquier país. Pero en primer orden, no estando sancionado por Occidente e incluso corriendo el riesgo de ser interceptado, detenido en algún punto del globo bajo la excusa de esas sanciones, ¿cómo se le reconoce a la República Islámica que sea posible ese nivel de desarrollo, no, en su armada, así como por ejemplo lo ha tenido también, y lo hemos analizado acá, la producción de drones? Claro, es cierto, porque siempre existe el peligro de que alguno de los buques haya sido detenido en aguas de algún país. Puede ser quizás en Argentina. Recordemos que el año pasado un avión venezolano con tripulantes iraníes y un avión, ese mismo avión fabricado también en Irán, ha sido detenido durante meses por la justicia argentina por orden del Poder Judicial, porque lo relacionan a Irán con el atentado a la Mutual Judía-AMIA en Buenos Aires en el año 94. Entonces todo lo que tenga relación con Irán en Argentina siempre está viciado de sospecha para la justicia argentina, algo totalmente injusto, porque en realidad el pedido de detención de ese avión fue hecho por la justicia norteamericana. Es decir que gran parte de la justicia argentina depende de las decisiones de la justicia norteamericana. Los buques iraníes pasaron por aguas chilenas, argentinas, para luego llegar a Brasil sin ningún problema. También se está demostrando que Irán tocó, no solamente pasó por aguas quizás se podrían haber sido peligrosas, sino también tocó puertos seguros, como por ejemplo el de San Pablo, Brasil, un puerto en India, también pasó por Sudáfrica, o sea, países que pertenecen al bloque de los BRICS, con el cual ha incrementado su comercio y su alianza política. Entonces, no es casual que encuentre un respaldo de esos países cada vez mayor, con miras a, en la cumbre de noviembre, formar parte de este bloque de BRICS. Irán se podría unir tranquilamente, ya lo solicitó formalmente tanto a Rusia como a China, y bueno, esto demuestra también, como decías, no solamente el poder naval, sino el poder de fabricación de drones, que es algo que para Occidente preocupa. Por eso acusan a Irán de apoyar a Rusia con la venta de drones para la guerra de Ucrania, principalmente para demonizar a Irán, y en el Tratado de No Proliferación Nuclear que ha firmado Estados Unidos con Irán, que Donald Trump se ha retirado, siempre Estados Unidos tiene la intención de volver, pero con el agregado de que a Irán se le prohíban misiles de largo alcance, y es posible que también intenten limitar la fabricación de drones. Es algo que creo que en este momento es imposible, porque no se puede detener la fabricación de drones, porque Irán tiene la tecnología para hacerlo. Así que esto ha sido un gran paso para el poder militar iraní, tanto marítimo como en los drones. Sí, también. Fíjense que hablando precisamente de estos puntos por los cuales estos barcos, estos buques navegaron, José Antonio, vamos a recordar que en plena travesía de la flotilla 86, integrada por los buques de guerra Macrán y Dena, al momento previo de atracar en Brasil específicamente, hubo presión del gobierno de Estados Unidos al presidente Lula para que, bueno, no se permitiera su estancia en el puerto de Río. Finalmente, bueno, las embarcaciones recibieron la aprobación de la Marina brasileña. Caso similar, y traigo a colación para el análisis, ocurrió con un buque iraní que envió ayuda a Venezuela con barriles de crudo durante la administración de Trump en Washington, y esas amenazas que se enviaron justamente en ese momento sobre la posibilidad de detención de dicho buque en aguas del Caribe. Pero revisando estos casos y viendo cómo Irán lo logró sobrepasar ante todos estos obstáculos, ¿qué se evidencia en esa balanza de poder hoy que aún Estados Unidos quiere dominar? Bueno, Estados Unidos está empeñado en que es una especie de jefe del mundo, ejerce de árbitro, ejerce de decisorio de lo que pueden hacer los demás, y la verdad es que eso quizá fuese verdad hace 20 o quizás 30 años, quizás, no digo que lo fuese, sino que quizás, pero hoy en día esa situación ha cambiado mucho. Estados Unidos ya no tiene la potencialidad militar que tenía en ese momento. Sus fuerzas armadas están muy debilitadas, básicamente porque los norteamericanos ya no se ofrecen voluntarios para ir a ese ejército,
Los Estados Unidos ya no tienen las posibilidades económicas que tenían, a pesar de que la guerra de Ucrania es un gran negocio. Hay que tener en cuenta que la guerra de Ucrania se ha montado básicamente para que los agentes de Wall Street, y ya sabemos a quién nos estamos refiriendo, pues ganen mucho dinero, muchísimo dinero, a costa de los muertos de Ucrania, de los muertos de Rusia y de quien haga falta. ¿Qué es lo que sucede? Que Estados Unidos quizá hace 50 años le hubiese dicho al presidente de Brasil lo mismo que le ha dicho ahora, pero el presidente de Brasil de hace 50 años no es el que hay ahora. Ni el presidente de Chile, ni el presidente de la India, ni el de muchos otros países. ¿Por qué? Porque hay una serie de países que han ido entrando dentro de un mundo más moderno y ya no tienen esa dependencia política y militar que les obligaba a mitad del siglo XX, a final incluso del siglo XX. En los tiempos de Bush padre, de Bush hijo, los tiempos de Reagan han pasado hace mucho tiempo. Y Estados Unidos tiene que olvidarse porque ya no es el árbitro, no es el árbitro. Rusia quizá ya no tenga la potencialidad militar que tenía en la época de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Pero sí China y sí otros países. Y países emergentes desde el punto de vista militar, como pueda ser Irán, pueden empezar a complicarle mucho la vida a todos esos individuos que en el ala oeste de la Casa Blanca se dedican a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro hacer, sobre nuestras familias y sobre nuestro futuro. Yo creo que Estados Unidos tiene que empezar a pensar que ya no es el amo del mundo y que lo que tiene que hacer es andarse con más cuidado y no provocar innecesariamente situaciones. Yo creo que esto ha sido un verdadero éxito porque ha demostrado que un país emergente como lo es Irán es capaz de poner en pie de igualdad, no de cantidad, pero sí de calidad, una armada que puede en un futuro no muy lejano ser mucho más importante de lo que le gustaría a Estados Unidos. De hecho, hablando de Estados Unidos y muy brevemente, Maximiliano, ya el tiempo apremia. Fíjate que funcionarios estadounidenses llegaron a realizar declaraciones sobre Irán y su capacidad para expandir su presencia militar en el hemisferio occidental, lo cual, y lo cito, dijeron debería ser una señal de advertencia. El propio Departamento de Estado lo llegó a expresar. Pero, Maximiliano, detrás de la mediática occidental que exalta esa presencia de Irán en América Latina y hasta la sataniza, ¿qué más le está preocupando a Washington? Y cómo deja incluso en el escenario ver y saber que pues a los que hoy considera una amenaza para su seguridad, como China, Rusia e Irán, están construyendo ese eje multipolar con América Latina e incluso África? Claro, yo creo que en realidad ha podido atracar en el puerto de San Pablo, en Brasil, el buque iraní porque estaba Lula como presidente. Si hubiese estado Bolsonaro, es muy probable que le haya hecho caso a las órdenes de Washington de no permitir que atracara. Eso es precisamente lo que le preocupa a Estados Unidos de América Latina, que haya gobiernos independientes que no sigan su línea política. Es el caso de Brasil, es el caso de Colombia, es el caso de México en algún punto. Bueno, y de Venezuela, de Cuba, por supuesto, pero por eso también Estados Unidos apoyó el derrocamiento del presidente Castillo en Perú. No quiere una América Latina consolidada para que permita el ingreso comercial de China y militar y comercial de Irán y de Rusia. Como mencionabas antes, durante la pandemia en 2020 Irán logró circunnavegar el Océano Atlántico para llevarle petróleo y productos derivados del petróleo a Venezuela. Entonces ya comenzaba ahí la independencia tanto venezolana como iraní, su relación pese a las sanciones que tienen ambos países. Entonces yo no sería tan optimista como José Antonio, porque un cambio de vientos en América Latina puede volver a cambiar las cosas con respecto a la presencia de Irán, de Rusia y de China. Por ahora vemos avances positivos y vemos la consolidación de ambos bloques, pero siempre está la amenaza de que pueda volver a cambiar la situación política. Ya.
José Antonio, ya para las reflexiones finales en ese juego, ¿no?, de la dominación global, ¿qué pasos podemos ir observando en esa hoja de ruta de Estados Unidos, particularmente para con Irán, tomando en cuenta estas potencialidades en su armada y además el grado de cooperación que la República Islámica alcanza cada vez más en Asia Occidental y para muestra un botón, Arabia Saudí? Ha cambiado. Realmente Maximiliano tiene razón en que no podemos olvidarnos de que el eje del mal, y cuando me refiero al eje del mal me refiero a Wall Street y los que están asociados a ellos, pues van a hacer lo imposible para evitar que países como Irán salgan hacia adelante. Ahora, vamos a ver, la cosa está cambiando mucho. Por ejemplo, el ejemplo que tú has dado de Arabia Saudí y de otros países que, si bien hace 10, 15, 20 años eran totalmente opuestos a Irán, ahora mismo no lo son. ¿Por qué? Porque se está imponiendo la razón. Se está imponiendo un futuro en el cual no siempre la gente que depende de Israel sea la que dirige y decide qué es lo que se va a hacer o dejar de hacer. Yo sí soy optimista porque estoy viendo que la hoja de ruta que tiene Estados Unidos está cada vez más, sobre todo cuando trata de imponerse a países como Irán. ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sé, pero indiscutiblemente Estados Unidos va a seguir poniendo trampas como el tema de los misiles, tema de las armas nucleares, el tema de la composición y la logística del ejército iraní y de otros países como Rusia, por ejemplo. Pero ¿tiene capacidad para hacerlo? Yo personalmente creo que no. Y salvo que pase algo verdaderamente extraño, yo creo que esto va a cambiar en los próximos años para bien. Y cuando digo para bien, es para evitar lo que hemos tenido hasta ahora. Claro. Allí vamos a ir viendo el panorama poco a poco, José Antonio. Les quiero agradecer a ambos, a ti y a Maximiliano, por el análisis de hoy y seguimos el pulso de los acontecimientos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias y hasta luego. Gracias a ustedes. Allí el panorama de la voz de nuestros expertos. De esta manera, las autoridades militares iraníes pusieron de relieve que, con el permiso del líder de Irán, la Fuerza Naval de la República Islámica, por primera vez en la historia del país, al utilizar conocimiento moderno, además de garantizar la seguridad marítima, transmitió el mensaje de paz y amistad al mundo. Cerramos este tema por hoy. Mañana vamos con más análisis. La cumbre del G7 que evidencia los objetivos de mayor tensión con China y Rusia. Buena jornada, les esperamos mañana.